Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño y diagramación del presente libro. Entonces comencemos con Camila. Bueno, Camila, me parece que la portada es bastante buena, es muy fresca, muy dinámica desde el manejo de composición y de color. Creería que este Camila Gómez, ¿cierto? Debería tener el mismo manejo tipográfico que tiene aquí, listo, porque es diferente, ¿no? El manejo o la elección tipográfica. Creo que incluso es mejor esta definitivamente. Por acá vamos bien. Este logotipo debería estar completamente alineado a la izquierda con los textos. Listo. Aquí vamos bien. Esta parte del sumario ya de los textos como tal podrían ir un poquito más abajo, más respiro, ¿cierto? Y más teniendo en cuenta que te queda bastante espacio hacia abajo. Dedicatoria, el prefacio. Ese espacio también debe quedar mayor. Fíjate el espacio que dejas aquí en dedicatoria, ¿no? El espacio que dejas en prefacio también debería ser mayor, con respiro. Dejas mucho espacio entre párrafos. Debería ser aproximadamente la mitad. Creo que la paginación va bien. Esto va bien. Luego, aquí, yo supondría que esas cornisas, ¿cierto? Quedaran definitivamente un poco más arriba. ¿Listo? Fíjate que quedan muy abajo y no permiten el respiro de los textos, títulos o subtítulos que manejes. De hecho, queda muy pegado aquí al texto corrido. Deberían ir por lo menos unos 8 milímetros más arriba, ¿cierto? Mira todo el espacio que hay por arriba. Listo, hay bastante espacio allá arriba, entonces puedes dejar un respiro y luego viene el texto de cornisa, pero fíjate que aquí queda muy pegado ese texto a los títulos y de hecho al texto corrido apenas queda un espacio suficiente. Esto debería haber un poco más teniendo en cuenta todo lo que hay arriba. De hecho, bueno, claro que este elemento acá creo que no funciona, ya que el texto queda completamente pegado por la izquierda y por abajo. ¿Listo? Eso habría que reevaluarlo. Creo que no es problema del texto de la margen, es más problema de ese elemento que debería tener menos ancho, menos alto. O simplemente diría que en un momento dado ser menos protagonista, ¿no? Entonces podrías dejarlo mucho más angosto, por aquí menos alto. A este le estaría pasando exactamente lo mismo. No podemos permitir que el texto se pegue, que no deje ningún respiro con respecto a esa forma. Va a ser muy incómodo leer todo el tiempo ese texto porque llegamos al final de la línea e inmediatamente lectura obligada estamos viendo eso. La paginación, creo que ya viéndola con el texto corrido, ¿cierto? Estos elementos, estos arabescos que utilizas allí, podrían ir un tanto, hablamos de 1 milímetro por ejemplo, más abajo. La paginación, igual, si tomamos los tres elementos, 1 milímetro más abajo, por ejemplo. Y además de eso, yo haría que esos elementos fueran un poquito más pequeños, la paginación también. Además de eso, la margen, ¿cierto?, del libro, yo supondría fuera hasta esta última línea, hasta la penúltima línea y no hasta la última, porque necesitamos dejar respiro con respecto a la paginación. Están muy pegados. El manejo de columnas me parece bueno. Hay un buen medianil, buena tipografía, buen interlineado. Sin embargo, aquí, ¿cierto?, con respecto a la fotografía debería haber más espacio. ¿Listo? Más espacio
de respiro. Y hay que tener en cuenta también el espacio que dejas por debajo de las fotos, el cual debería ser un poco mayor. ¿Listo? Digamos que en este caso por arriba está bien, por debajo hay que dejar más respiro. ¿Listo? El espacio entre párrafos diría que va bien, y sin embargo ten presente que este tipo de cosas no puede pasar. Esto que está acá, por nadie, esa sílaba no debería quedar ahí, eso debería subir manejando el tracking. Aquí está pasando exactamente lo mismo. ¿Listo? Esta podría mejorar. ¿Listo? O pasa para arriba, ¿cierto? O baja en su defecto la palabra completa. Si vas a dejar un sangrado de primera línea que realmente se note, tú estás manejando ahí unos 2-3 milímetros, lo ideal sería 4 a 5, que se note ese sangrado de primera línea. Y si no, es mejor no dejarlo. ¿Listo? Las mismas observaciones aplicarían para todo tu libro, y vamos a hacer otras adicionales. ¿Listo? Ten presente todas las que dijimos para todo el libro. Aquí, por ejemplo, hay espacio a la izquierda, espacio interno con respecto a la forma, y a la parte derecha ya no existe ningún espacio. Aquí el ceñido debe ser mayor. Si estás dejando unos 2 milímetros, debería ser por lo menos de unos 4 o 5 milímetros, de tal manera que exista realmente un ceñido bien hecho. Lo que te decía, ojo con el espacio por arriba de la foto, ahí estaría bien, pero hay que revisar todas las fotos. El tema de las cornisas, en fin, la paginación. Esto no debería pasar. Este destacado no debería estar en las dos columnas, siendo dos columnas tan angostas, sobre todo la segunda. Mira cómo se lee aquí, muy entrecortado en toda esta parte. Entonces lo ideal sería que ese destacado estuviera en la segunda columna cubriéndola completa y tomando parte de la primera, pero no completamente repartida. Esto no debe pasar. Debe haber un poco menos de interlineado aquí, ¿cierto? Antes de ese subtítulo debe existir mayor espacio. Antes de los subtítulos, el espacio debe ser mayor que el espacio que hay posterior. Nunca deben ser iguales, y mucho menos que este sea un espacio menor. Ojo, más espacio después de la entradilla, ¿no? Mira aquí cómo esta entradilla... Ah, no, mentiras, es que aquí no hay. Aquí entonces debería haber más espacio después de la entradilla. De hecho, esa entradilla debería tener, por ejemplo, una caja menos ancha, ¿cierto? De tal manera que no se vea exactamente igual a las columnas, a las márgenes. Lo que hablamos, más espacio antes de los subtítulos. Mira, la margen debería llegar hasta acá, hasta la penúltima línea. Hasta ahí debería llegar el texto, arreglando márgenes. Aquí no hay buen espacio de la fotografía al título. Ten en cuenta las mismas consideraciones, ¿no? Las mismas observaciones. Mira, esto no debe pasar. El texto debería comenzar, por ejemplo, desde esta línea. Aquí el texto prácticamente es como si se estuviera montando detrás de la fotografía. No hay respiro. Acá igual. Mira, esto sí es un espacio adecuado antes del subtítulo, ¿no? Ahí sí hay un buen manejo de espacio. Digamos que aquí hay un mejor ceñido, aunque no está realmente muy bien hecho con respecto a la forma. El texto de entradilla debería ser menos ancho, una caja menos ancha, para que se vea diferente, asimétrico. Esto no debe pasar.
Listo, como ya lo mencionamos en otras partes. Si no te señalo algunas, es simplemente porque ya esa consideración se debería tener en cuenta, pero hay que arreglarlas todas. Listo, esas serían las observaciones contigo. Después de webgrafía más espacio, Camila Gómez se siente un tanto perdido por color, no hay contraste. Me parece que va bastante bien, bastante bien diagramado tu libro, ¿no? Bueno, vamos entonces con Lorena. He estado revisando tu libro en totalidad. Entonces, vamos a mirar aquí la portada. Yo creo que es bastante buena. Separaría un poco Lorena Mejía, de mi guía Fitness, ¿cierto? Un poco más separado para que se interprete realmente que es la autora y no como parte del título, ese texto. Ojo con guía, ¿no? La tilde, la ortografía. Por lo demás me parece que va bien. Yo dejaría ese logotipo de grupo editorial un poco más pequeño, de tal manera que podamos ver la pierna completa, la fotografía en su totalidad completa. Aquí parece que ese texto puede ir un poquito más abajo, no tan pegado arriba. Lo mismo, ese grupo editorial más pequeño, ¿cierto? Quizás incluso un poco más arriba. Ese Lorena Mejía y Medellín volumen 1 un poco más abajo, ¿cierto? Un poco más abajo, unos 5 milímetros más abajo. Mejía tiene la tilde al derecho, Peláez la tiene al revés. Luego, aquí, las mismas observaciones. Creo que esta fotografía definitivamente no es la mejor. Pareciera tener problemas de color, ¿cierto? Fíjate que los verdes y los azules tienden a ser muy semejantes. O sea, hay problemas allí. Incluso pareciera estar también un poco contrastada. Creo que no es definitivamente una muy buena fotografía. Además, ¿cierto? Amarillo sobre verde, ¿cierto? Y de hecho el negro sobre una parte aquí bastante oscura, pues tiende a no verse definitivamente bien. ¿Listo? Sería una buena solución aquí la reserva, pero pues sobre una fotografía mejor seleccionada. ¿Listo? O que eventualmente se pueda corregir el problema de contraste. Por lo demás, ojo, es ISBN, no M, ¿no? Listo, Lorena. Bueno, lo mismo, la misma observación. Creo que ese fondo es excesivamente pesado, en exceso pesado. Ese fondo debería quedar casi transparente. Estamos hablando de que puede ser una textura interesante, pero debería estar, por ejemplo, con una transparencia por allá de opacidad, o una transparencia u opacidad de aproximadamente el 8 al 10%. O sea, casi que desaparece. ¿Listo? Por lo demás, creo que es un buen manejo tipográfico de interlineado. El único problema es que aquí los textos se separan bastante de las viñetas, ¿cierto? Y además la paginación, los números bastante desorganizados. Esos números deberían quedar alineados a la derecha de tal manera que te permita
realmente que queden todos perfectamente alineados. Fíjate que si esto estuviese mejor manejado el fondo con el grado de transparencia, muy seguramente no quedaría este parche blanco. ¿Listo? Una de dos, o recortas esto o sobre esa transparencia, ¿cierto?, de fondo, si es casi desaparece, pues esto ya no se vería definitivamente así, como un parche. ¿Listo? Bien, por este lado. Ok. Fíjate que aquí el 9 va bien en la paginación, aun cuando tiende a perderse un poquito allá, ¿no? Pero aquí el 11, los puntos ya tocan el 11. ¿Listo? Interfieren allá, lo que no estaba pasando en la página anterior. Este prefacio va bien, capítulo 1. Bueno, diría que ese... ahora entiendo por qué este fitness no puede ir más abajo. El tema es que estas son cornisas, ¿cierto? Por tanto, no deberían verse en estas páginas. En las páginas blancas. No deberían estarse viendo. Si lo hiciste en página maestra, pues hay que crear una página maestra adicional blanca completamente para aplicar a estas páginas blancas, porque no deberían tener esa cornisa en las páginas blancas. Deberían aparecer hasta acá. ¿Listo? Me parece que utilizas fondos demasiado pesados. Ya lo hablamos en esta otra página anterior. Entonces tienes que bajarle muchísimo la opacidad. ¿Listo? Son páginas muy densas, muy saturadas. Primero por el volumen de texto, ¿cierto? Y segundo, el manejo de esos fondos. El volumen de texto, pues eventualmente, pues si esa es la cantidad, pues no podemos restar, ¿cierto? Sin embargo, lo que sí podemos es solucionar desde el punto de vista de el manejo compositivo, ¿no? Esto no debería estar pasando, ¿cierto? Que se lea el fitness es una... Esto no, debemos comenzar desde la tercera línea más o menos. Fíjate que aquí hay mucho problema de lecturabilidad a razón del fondo, ¿no? El problema es el fondo. Ahora bien, además de bajarle transparencia a esta, o puede que en este caso no le bajes, o no le bajes mucho, esta reserva, ¿cierto? Sí tiene mucha transparencia. Debería casi no dejar ver la fotografía para permitir lecturabilidad del texto. Además de ello, fíjate que no estás teniendo en cuenta el lomo. ¿Listo? Voy a detenerme un segundo a revisar eso, ¿no? Porque sí, aquí efectivamente, mira, por la parte izquierda definitivamente no hay suficiente espacio. Vamos a mirar acá. Mira, ahí sí, de la margen, del borde, sí hay. Ok, era porque no lo estaba viendo acá, no he dicho nada. Aquí hay espacio suficiente, pero por la parte interna, en el lomo del libro, ¿listo? Acá no estamos teniendo en cuenta eso. El espacio interior, ¿listo? Puede que aquí en la página derecha, ¿cierto? Sí lo estemos teniendo en cuenta, pero definitivamente, mira, aquí se alcanza a ver que habría un espacio. Yo me atrevería a decir que debería ser un poquito mayor el espacio, ¿cierto? Porque mira aquí la mitad. Entonces debería ser un poquito mayor en ambas páginas, ¿no? Igual, márgenes iguales, lo cual no está pasando.
Al texto corrido definitivamente le bajaría medio punto. Obviamente hay que bajarle un poquito también el interlineado. Y eso permitiría menos peso, menos densidad. Además, mejorar espacios. Mira, por ejemplo, el texto no tiene suficiente espacio con respecto a esta foto. No tiene suficiente espacio con respecto aquí a este comienzo. No hay un aire, un respiro después de esa entradilla. Entradilla que debería tener menos ancho, ¿cierto? Una caja menos ancha por ambos lados para que se sienta diferente al texto corrido, ¿no? Más espacio, ¿no? Después de una entradilla. Ten presente que esto no debería pasar, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. Lo que te comento del espacio después de la entradilla, acá para que comience el texto, para que comience esto, aplicaba todo tu libro, ¿no? Esto no debe pasar. Debe haber mayor espacio antes de subtítulos, ¿no? Antes del 1, 3, 4, están muy pegado ese texto al subtítulo. Entonces ahí ya se nota también saturación. Igual que como te decía acá, ¿no? Al dejar más espacio para esta columna de texto, se va a ver mucho mejor porque no van a quedar estas líneas después de cuando termina el párrafo. Todas esas líneas blancas gigantes, mira, acá, acá, acá. Sino que se van a ver más llenitas. Y un elemento a tener en cuenta, ¿no? La margen está llegando en este caso muy abajo. Mira, debería terminar más o menos en esta penúltima línea. El texto, esta ya queda muy cerca a la página, perdón, a la paginación. Con lo cual, pues, básicamente lo que están logrando es hacer que se vea más peso, más densidad. Debería existir más respiro y de hecho, como te digo, si va hasta la penúltima línea, habrá un respiro con respecto a la paginación. ¿Listo? Mira, aquí incluso ya te pasas más todavía, casi queda encima de esa paginación. Esta es mucho mejor, esta página. Igual, todo el texto corrido como es por estilos, un 0.5, más pequeño ese texto, te va a permitir manejar mejores espacios. Mira, este espacio está genial con respecto a la foto. Aquí ya no hay espacio, fíjate. Manejas espacios muy dispares, ¿no? Como que aquí es bueno, aquí ya no tanto, aquí como que es aceptable, ¿cierto? Y aquí ya hay una gran cantidad, o sea, no hay coherencia en ese sentido. Después de un subtítulo, mira el espacio que dejas acá y mira el espacio que dejas acá, cuando todos deberían ser iguales. Este es bueno, este definitivamente no. Eso aplicable a todos los demás, ¿listo? Creo que estos textos de la parte inferior son muy grandes, deberían tener unos 2 puntos menos, ¿listo? Las mismas consideraciones, observaciones. El tema del lomo, ¿no? Ojo con esa parte. Lo mismo acá, no hay espacio por arriba con respecto a la cornisa. Ese texto comienza muy arriba. ¿Listo? Lo que quiere decir que la margen no está bien hecha. El texto debería comenzar más o menos en la segunda línea. Quizás lo dejes menos ancho, si es a manera de entradilla. Una caja menos ancha, ¿cierto? Además de eso, aquí se siente todo un poco apretado. Esos textos deberían comenzar un poco más abajo, dejar respiro. Ojo que después del subtítulo está igual acá. Mira, parece que no estuviéramos trabajando con estilos. Aquí dejas un espacio
casi aceptable. Aquí hay menos. Antes del subtítulo un poquito más de espacio, ¿cierto? Y aquí también. Este espacio anterior debe quedar evidentemente, notoriamente mayor que el que hay después del subtítulo. ¿Listo? Espaciado anterior mayor siempre que el espaciado posterior con respecto a un subtítulo. Bueno, vamos entonces. Fíjate entonces aquí, ¿no? Aquí en esta entradilla menos ancho, esa caja, más espacio para el comienzo del texto y nunca esta columna debería comenzar más arriba de esta. Iguales. ¿Listo? Paralelas. El tema de la margen de abajo que ya te comenté. En fin, esas serían las observaciones en general para el resto de tu libro. ¿Listo? Hay que revisar esto aquí que pasó. Se ve rarísimo. ¿Cierto? Aquí hay algo muy extraño. No hay aire acá. Hay que evitar siempre estos textos corridos tan largos en altas o versalitas, como se denomina esta opción de estilo. Mucho espacio de interlineado o posterior. Mira, no hay uniformidad entre el manejo de tamaño y espacio con viñetas o con respecto a las viñetas. Mira, y mira acá. Son tres completamente distintos. No debería pasar que comencemos leyendo de a una palabra. Esto debería comenzar leyéndose, por ejemplo, desde aquí, mi guía, en una sola línea, ¿cierto? Se vería mucho mejor. Código de barras un poco más pequeño. Ojo con la ortografía, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos con el de Dalila. Muy buena portada, me parece bastante interesante. Bastante bien. Sí, aunque se debe separar un poco, ¿no? ISBN, impreso en Colombia. Luego dejar un espacio de separación, ¿cierto? Por ejemplo, después del nombre, separación, un espacio, y luego si viene el copyright. ¿Listo? Deberíamos estar viendo dos páginas al tiempo, ¿no? Izquierda y derecha. No nos funciona el estar viendo página por página cuando no sabemos si entonces si hay páginas blancas, digamos acá sí la hay, pero tienen que verse enfrentadas, ¿listo? Si no, no tenemos una percepción real de cómo es el diseño doble página de la revista, como lo está viendo el lector. Muy buen sumario, excepto porque las páginas aquí se ven muy desorganizadas, deberían quedar completamente alineadas a la derecha. A esta última línea le sucede algo, no tiene el mismo interlineado, tenemos un problema allí. El espacio después del prefacio podría ser un tanto mayor, igual incluso después de la dedicatoria, ¿no? Y esos dos espacios deben ser iguales, pero como tenemos bastante espacio se puede hacer un poco mayor. Bastante bien. No puede pasar que dejemos tanto espacio después de un subtítulo. ¿Listo? Y que el espaciado anterior y posterior, ¿cierto? Acá el espaciado anterior desde materiales, digamos, ese espaciado de antes debe ser evidentemente, visiblemente mayor que el posterior. Y aquí apenas se alcanza a notar la diferencia. Aquí el anterior estaría perfecto, el problema es el posterior, debería ser un poquito menos. ¿Listo? El espacio después de objetivo, después de materiales, debería ser un poquito menos. El anterior está bien.
El texto corrido tiene un buen tamaño, un buen interlineado, es una tipografía legible. No estamos dejando espacio con respecto a la foto acá, ¿cierto? Queda muy pegado, no hay respiro. Diría que la paginación aquí ya comienza a verse que tiene problemas, ¿cierto? Porque el texto queda definitivamente... Esta no ni tiene paginación. Mira, aquí el texto queda muy pegado a la paginación, lo que indicaría, por ejemplo, que este elemento verde, ¿cierto? Ese elemento gráfico podría eventualmente estar sangrado por abajo y baja este globo también hacia abajo, o si quieres dejar ese espacio blanco, entonces ese elemento debería ser más pequeño, paginación más pequeño, y de todos modos ir un poco más abajo. ¿Listo? De tal manera que se separe realmente del texto. Aquí, por ejemplo, se ve bien, pero es cuando el texto no llega tan abajo. ¿Listo? Ojo que aquí deberemos comenzar con mayúscula, ¿no? Mira, aquí hay 1 punto espacio, aquí el 3 no lo maneja, entonces hay que uniformizar todos esos detalles. Las mismas observaciones para todo el libro, ¿no? El tema del espacio antes y después de cada subtítulo. Aquí no hay paginación, queda muy pegado al texto. En los ceñidos esto no debería pasar, que se metan palabras dentro de ciertos huequitos. Aquí hay un buen ceñido por la izquierda, aquí por la derecha ya casi no es buen manejo. La sombra está pesada, debería ser menos densa. Las mismas observaciones. ¿Listo? Aquí hay espacio. Después de la numeración, aquí ya no, aquí tampoco. Esto no debería estar sucediendo. Con el tracking se puede arreglar esto. Aquí ya el 17 quedó rarísimo, no está centrado, el 16 tampoco, el 13, el 2, nunca están en la misma posición, mira, nunca. Por eso es que eso se debe hacer en página maestra y ahí se nota que no se está haciendo en la maestra. Las mismas observaciones, ¿no? Para todo el libro. Mira, siempre hay espacios distintos con respecto a la numeración, ¿cierto? Mira aquí, mucho espacio grande entre palabras, no existe paginación, en fin. Esto no debería tener este tema de la paginación, ¿no? Listo, Dalila, muy bien. Esas son las observaciones contigo. Vamos con Juan Esteban. Me parece que este texto tiene una tipografía muy grande. Debería tener unos 2 puntos menos. Aquí en la parte interna con respecto a esta forma no hay espacio por la izquierda, no hay espacio por la derecha, ¿cierto? Allí definitivamente no hay un buen manejo. ¿Listo? No hay buen manejo, no hay respiros. Además diría que ese ISBN podría estar fácilmente alineado con el grupo editorial, con el logotipo, alineados por la parte superior y no aquí, pues como tan desalineados, como tan desubicado, ¿no? Se está haciendo justificación forzada, que dijimos eso no debe pasar con la última línea de un texto, porque mira los espacios
gigantes entre palabras, ¿no? Yo creería que ese Esteban Patiño no debería tener la misma tipografía que historia de evolución de las consolas. Deberían ser distintas. De hecho, debería tener más peso el nombre. Esto va bien. Grupo y fecha deberían estar más abajo, ¿no? Con respiro, más hacia abajo. No aquí todo tan saturado. No deberíamos estar viendo página por página, sino las dos páginas al tiempo, izquierda y derecha, ¿no? Como lo ve el lector. Para eso en InDesign existe el tema de páginas opuestas cuando uno está configurando el inicio del documento. Aquí esto se ve muy desorganizado. Los números de página deberían estar completamente alineados a la derecha. Se nota mucho desorden. El número de página se ve muy incómodo, ¿cierto? Allá en ese personaje. Creo que o el personaje va un poquito más grande, ¿cierto? Que creo que es lo ideal, porque hacer más pequeña la paginación no sería la idea. Aquí nos está dejando espacio de margen, está prácticamente pegado al borde. Lo mismo, de hecho ni siquiera se está teniendo en cuenta lo que dijimos de no utilizar textos forzados, lo que dijimos ya anteriormente. La última línea debe terminar de forma natural, no completamente a la derecha. Para ello, allá en InDesign hay dos opciones. ¿Listo? El de justificar, ¿no? Uno que dice justificar, ¿cierto? Completo o justificación completa, que es el que estás utilizando y no se debe utilizar. Y otro que dice justificación izquierda. ¿Listo? No es que deje alineado a la izquierda, no, es que él justifica y la última línea la deja perfecta, donde tenga que terminar. ¿Listo? No forzada a que termine allá, porque eso crea grandes espacios entre palabras. Y además deja mira esa cantidad de espacios gigantes entre palabras. Y además deja el texto muy simétrico, completamente cuadrado. Esto tiene que tener diferenciaciones tipográficas. No puede ser que capítulo 1 sea la misma tipografía, el mismo tamaño, ¿cierto? Que esto. No puede ser que los tres tengan la misma tipografía. Fíjate que aquí se ve muy incómoda la paginación, ¿no? Menos interlineado para esos títulos. Diría que si vemos esto al 100%, el tamaño sería bueno del texto corrido, el interlineado también, pero definitivamente este espacio que estás dejando acá después de ese texto es mucho, debería ser un poco menos. Aquí también es mucho, un poco menos, sin que se vuelvan iguales, ¿no? El espacio anterior tiene que ser siempre mayor que el posterior de un subtítulo. Mira, todo lo estás dejando forzado. Se ve bastante mal. Todos los párrafos están iguales. Las observaciones que hemos hecho es para aplicarlas, o son para aplicarlas exactamente en todo el libro, porque está exactamente en las mismas condiciones. De hecho, creo que la diagramación se vuelve muy monótona a una sola columna. Debería tenerse en cuenta el manejo, por ejemplo, a dos columnas. ¿Listo?
porque se vuelven párrafos demasiado anchos. Lo que te digo, las márgenes no son adecuadas. Esta que es 14 me imagino que es izquierda, por ser... Espérame aquí una cosa que... Esta yo supongo... A ver cómo es que está organizado esto. Dedicatoria siempre será página derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bien. Esta que es izquierda, ¿cierto? Están bien. Lo que pasa es que como no las estamos viendo dobles, ¿listo? Digamos que hay un buen manejo de margen a la izquierda, pero a la derecha por el lomo debería ser mayor. Eso ya lo habíamos dicho en el encuentro sincrónico. Entonces, y de hecho no hay uniformidad en las márgenes. Mira, siempre se manejan diferentes. No hay ninguna uniformidad en las márgenes. O sea, hay demasiado por corregir. Demasiado. ¿Listo? Esas serían las observaciones contigo, Juan Esteban. Vamos con Julie. Bueno, Julie, me parece que esto funciona bastante bien. De hecho, vamos a revisar esta otra en primera instancia. Sí, bastante bueno el manejo. Uy, vas a tener un libro bastante gordito, ¿no? Por lo que percibo acá en el lomo. Bastante bien. Más que ala se denomina solapa, ¿cierto? Ok, buen manejo de texto, buena diagramación. Sin embargo, esto nunca se maneja así un sitio web, ¿cierto? No se coloca el http:// simplemente andreahoyosblog.com. ¿Listo? Esto va bastante bien, sin embargo, espacio entre párrafos. ¿Listo? Debe existir allí espacio entre párrafos para que no se vea tan saturado. ¿Listo? Porque es un texto un poquito denso, por cantidad me refiero, no porque tenga una mala elección tipográfica o tamaño. ¿Listo? Ese código de barras mucho más pequeño. ¿Listo? Porque son bien feitos y dañan los diseños, ¿no? Bien, entonces volviendo a tu diagramación, creo que esto va bastante bien, ya te lo había comentado. Ojo con la ortografía, Antioquia. Si mal no recuerdo lleva tilde. Ese sí no lo tengo muy presente. Aquí es un buen manejo. Creo que hay espacios prudentes para separar los bloques. Creo que este texto está forzado, hay que revisar. ¿Listo? La última línea debe terminar de forma natural. ¿Listo? O no sé si casualmente, porque en algunas ocasiones pasa. Está alineado aquí perfectamente, ¿no? Habría que revisar. Aquí, por ejemplo, si tú quieres colocar eso, se denomina corrección de estilos, ¿cierto? O revisión de estilos. ¿Listo? Cuando tenemos a alguien que revisa los textos y la diagramación. Bueno, esto me parece que funciona bastante bien. Me parece que es un poco denso, un poquito pesado. Creo que eventualmente este capítulo 1, ¿cierto? Podría tener un poquito menos de tamaño, ¿cierto? Igual sinopsis, por ejemplo, bajar ambos un punto y se vería mejor. La idea es que las dos páginas se vean, ¿cierto? Izquierda y derecha al mismo tiempo.
Para ello, cuando estamos configurando el documento inicialmente, hay una casilla allí que dice páginas opuestas. Esa casilla es fundamental para que se vea todo esto con página izquierda y derecha al mismo tiempo. Y saber exportar el PDF. ¿Listo? Para que exporte con páginas opuestas. Bien, aunque el texto de dedicatoria está muy abajo, generalmente debe estar más o menos por acá, con un buen espacio después de dedicatoria, máximo por importancia en la mitad del formato, ¿cierto? Pero en la mitad del formato que termine, no que comience hacia abajo, que termine. ¿Listo? Ese texto. Ok, creo que nos hace falta un poco manejo de margen. Yo voy a aumentar aquí al 100. Yo creo que eventualmente le podríamos dejar un poquito más de margen. ¿Listo? Viendo el tamaño al 100%, creo que definitivamente esta tipografía está un poquito grande. Creo que le podemos bajar un punto y se va a ver mucho mejor. ¿Listo? Por eso idealmente uno hace la corrección de estilo, ¿cierto? Allá la maquetación, pero a veces tiende uno a engañarse, pareciera que todo está bien y cuando ya uno ve todo el texto, a veces pasa, ¿cierto? Que ya no se ve tan bien, y viendo la densidad del texto, incluso las márgenes, en fin. Esto va bastante bien, me gusta bastante. Esto también funciona. Fíjate que aquí hay un buen tamaño de texto corrido, me parece que es bastante prudente, pero definitivamente es distinto al que se maneja acá. Esto debería tener el mismo tamaño de texto corrido, o sea que tal vez no me estaba engañando cuando vi tu maquetación. Lo que pasa es que allá ese texto lo trabajaste diferente y ese es un texto corrido, ¿cierto? El de allá de esas páginas, y aquí sí se ve perfecto, tiene buen tamaño, buen manejo. (14) Esto es muy bueno. Bien. Está muy bien organizado, me parece bastante interesante el manejo de diagramación, de espacios. Lo único que te diría es, ojo con la parte derecha, ¿cierto? Porque, a ver, yo miro aquí una cosa. Dedicatoria siempre es página derecha, izquierda, derecha. Mira, aquí nos damos cuenta de que no estás teniendo en cuenta el lomo. Decíamos en el encuentro sincrónico siempre la margen interna, es decir, las dos márgenes internas deben ser mayores que las externas, o sea, esta, ¿cierto? Mayor que esta, porque esta es la margen externa, es decir, de la página izquierda, no tiene problemas de lomo. Esta sí tiene problemas, siempre debe ser mayor que esta. Ahí vas a tener que reevaluar un poco toda la diagramación del libro, ¿no? Esta es derecha, izquierda, derecha, izquierda, buena margen, pero esta margen derecha debe ser superior a esta. ¿Listo? Las dos márgenes internas, tanto de la izquierda como de la derecha. ¿Cuánto? Aumentale, por ejemplo, de 5 a 8 milímetros. ¿Listo? En muchos párrafos no te va a poner problemas, porque simplemente cuando queda este espacio acá, ¿cierto? Después de que termine el párrafo en la última línea, pues lo que va a pasar es que se extiende esa línea, no te va a causar muchos daños. De pronto en este sí, en estos dos párrafos, este pasará a 3 líneas y este pasará a 2. Terminaría igualado con este, con la columna anterior, o sea que
en muchos no vas a tener problemas. Ten en cuenta que son las mismas observaciones para todo el libro, ¿no? Trata de dejar mayor espacio, este elemento, este separador, ¿cierto? Un poquito más abajo. No se trata de repartir el espacio, ¿no? Y que a este ya le quede menos, no, pues coges la línea y los textos y bajas un poquito para dejar más respiro ahí después de esa sinopsis, ¿cierto? Después de la sinopsis bajar un poquito eso, si es el caso bajarle un poquito el tamaño a estos elementos. Esto debería tener, esta segunda columna, más espacio con respecto a ese elemento, que baje más incluso. Este elemento debería estar más abajo para que permita mayor respiro. Pero en términos generales son muy pocos los cambios que veo que tienes que realizar. ¿Listo? Bastante bien manejado en términos generales. Muy bien. Me preocupa un poco la paginación también. Creo que el número podría ser un poquito más pequeño, se siente un poco apretado, como que se siente que no cabe dentro de esa forma. Con el tema de las márgenes creo que puede mejorar muchísimo tu libro. Listo, esas serían las observaciones contigo, Julie. Vamos a mirar entonces con Víctor. Bueno, Víctor, en términos generales creo que hay problemas con esa fotografía. Definitivamente pues no es buena. Hay fotos de fotos, hay fotos del pasado que son muy bien definidas, ¿cierto? Esta se nota por un lado pixelada, por otro lado pareciera estar un tanto desenfocada, pero sobre todo el tema del pixel. Además pareciera tener mucho contraste, ¿no? Entonces hay negros muy fuertes, ¿cierto? Y blancos muy fuertes, entonces también hay problema allí. Creo que hay que buscar otra foto mucho mejor. Por lo demás creo que vamos bien, aunque preferiría que este San Roque estuviese completamente en la parte blanca y no que tuviera aquí este problema, ¿no? Donde se pierden esas dos, casi tres letras. O dejar eventualmente la foto gris con menos altura, ¿no? Esa sería la solución, más que cambiar el tamaño a la foto gris con menos altura. Ese grupo editorial Norma creo que puede ser un poquito más pequeño, ¿no? Definitivamente más pequeño. ¿Listo? Pareciera ser más importante que el nombre del autor. Necesitamos que ese libro se vea las dos páginas al tiempo, no izquierda y derecha por separado, porque realmente es muy difícil hacer el análisis así, las observaciones, cuando no estamos viendo las dos páginas al tiempo, que es como finalmente el lector las ve, ¿no? Las dos páginas al tiempo. Por otro lado, aquí este San Roque pasado presente debe tener espacio, no existe buen interlineado ahí. De hecho aquí está pasando lo mismo, ¿cierto? No debería estar sucediendo eso. Aquí este grupo editorial debería estar completamente alineado por la izquierda con el texto, ¿cierto? Hay buen manejo de espacios. Este espacio es adecuado, ¿cierto? Aquí, y luego aquí ya dejas demasiado, ¿no?
Ojo porque volumen no tiene tilde. ¿Listo? Luego el sumario, yo diría que va bien, excepto porque la paginación tiene que quedar completamente alineada a la derecha. Se ve muy dispar, como que se va torciendo, vuelve, se tuerce. ¿Listo? Dedicatoria, muy bien. Me parece interesante también el diseño que se está haciendo. El prefacio, hay que tener en cuenta que las márgenes no pueden ser iguales. ¿Listo? Yo les decía en el encuentro sincrónico, las las márgenes externas, ¿cierto? Tanto de la página izquierda, esta, ¿cierto? La externa de esta, como de la página derecha, la otra, ¿cierto? Siempre deben ser menores que las márgenes internas. Porque es que en la margen interna va el lomo, y el lomo se va a comer un pedazo del texto si se deja igual que la margen externa. No pueden ser iguales. Digamos que en este caso, vamos a verlo aquí al 100, la margen externa va bien, ¿cierto? La margen interna debería tener por lo menos de unos 5 a 8 milímetros más, ¿cierto? O sea, más o menos debería tener este adicional. Bien, para que lo que se come el lomo, ¿cierto?, se tenga en cuenta, y además se tenga en cuenta una margen, ¿no? Bueno, entonces ahí vas a tener que cambiar las márgenes internas, aumentarlas un poco. El espacio entre párrafos diría que es aceptable, es bueno. O comienza aquí capítulo 1. Ese punto creo que de pronto sale. Reseña histórica, aquí San Roque, presente pasado. Puede ser más bien San Roque 2 puntos, ¿no? No punto y coma. Yo le quitaría esa línea de cornisa, ¿cierto? Porque aquí hay una doble línea para reseña histórica. Ah, no, mentiras, pero es que aquí en las otras ya eso como no va. No, sí, la línea de cornisa puede quedar bien, pero acércala un poquitico más hacia arriba, ¿no? 1 milímetro más hacia arriba. Y déjala en contorno fino, 0.25, para que sea lo menos pesada posible. Aquí, ese 14 en la paginación, ese rectángulo o ese cuadrado sin contorno, se ve allí muy artificial. Mira la diferencia entre este rectángulo sin contorno y este con. ¿Sí ves? Uno muy natural y uno muy artificial. ¿Listo? Además, debería tener menos altura, ¿no? Menos altura ese rectángulo, un poquito menos alto, para que el texto llegando hasta ahí no sienta uno que como que tiene que leer la paginación de forma obligada. ¿Listo? Por otro lado, yo diría que ese generalidades sería interesante que se sangrara. Puede ser una opción, tú lo revisas, ¿no? Más espacio después del rectángulo, un poquito más de espacio, por ejemplo, que no tanto como que comience en la segunda columna, que ya pareciera ser mucho, pero sí un poquito más abajo, con más respiro. Aquí quedó raro esto, un pedacito de foto allí que no sé qué hace ahí. Ojo, las márgenes definitivamente hay que revisarlas, tanto la interna como la superior. Mira, el texto está completamente pegado a la cornisa. ¿Listo? Cuando debería existir un espacio, por lo menos lo mínimo es que el texto comenzara aquí en la segunda línea y dejar ese espacio. Aunque yo debería ser un poquito más. ¿Listo? Porque no hay ningún respiro ahí con respecto a cornisa. Y lo que te digo, esa línea de cornisa 1 milímetro más arriba. Contorno fino. Ten en cuenta, además, el tema de las márgenes. El espacio entre párrafos, sí pienso que le podemos quitar un poquito, porque pareciera ser mucho, ¿no? Quitémosle un poquito, se va a ver mejor. Después de un pie de foto, debe existir un poquito más de espacio, ¿no?
debe existir un poquito más de espacio del texto a una foto. Este pie de foto está más grande que este, o sea que no se está trabajando con estilos. No podemos estar variando eso. ¿Listo? Este generalidades está bien al centro, por arriba y por abajo hay como el mismo espacio. En histórica, ¿esto es histórica o historia? Porque historia no lleva tilde. ¿Listo? Aquí lo mismo, no hay espacio ni por arriba ni por abajo adecuados, es decir, por arriba hay menos y por abajo hay más. Indígenas lleva tilde. Aquí está pasando lo mismo. Por arriba hay un poquito más y por abajo hay menos. Hay que igualar todo eso. Mira, este es un espacio adecuado después de un subtítulo para que comience el texto corrido. ¿Listo? Pero en todos debe pasar lo mismo. Y lo que te digo, menos espacio entre párrafos. Pero que siempre pase lo mismo, mira. Si es lo que te digo con los pie de fotos que están... Estos están un poquito grandes, debería ser como el primero, mira. Nunca un pie de foto debe ser idealmente más grande que el texto corrido. Mira, si es que no hay espacio de esto a la cornisa. Aquí el texto completamente pegado a la paginación. Esas en términos generales son las observaciones que hay que realizar o tener en cuenta, aplicar las correcciones. Ojo con esto, que no debería estar pasando. Con el tracking se soluciona, que se deben aplicar para todo el libro, ¿no? Creo que todavía hay bastante por corregir. Aquí un poquito más de espacio con respecto a la foto, que respire, o sea, la columna menos ancha, ¿no? No creo en estos fondos amarillos, creo que son demasiado fuertes, demasiado rechinantes. Creo que a esto hay que darle mejor manejo, definitivamente. Preferiblemente altas y bajas, no mayúsculas, no altas. Este texto está muy grande. El ISBN más pequeño, definitivamente más pequeño. ¿Listo? Serían las observaciones entonces contigo. Vamos con Abel. Bueno, Abel, bien, porque estás trabajando pues las dos páginas al tiempo. No sé por qué esa línea siempre se ve diferente, mira. Cambia de posición siempre. ¿Listo? Siempre está cambiando de posición y eso pues no debería estar pasando, ¿no? Además, me queda la percepción de que tú hiciste el formato, colocaste la línea en la mitad o casi en la mitad, porque siempre se está viendo diferente, pero realmente esas no son dos páginas, es una y le colocas la línea en la mitad, y eso no debe ser así. ¿Listo? Porque tendrías muchos problemas al momento de ir a imprimir. Realmente aquí deben existir dos páginas, ¿cierto? Y no una sola con una línea en la mitad. Y lo percibo es porque siempre la línea cambia de posición y de hecho cambia de tamaño. O sea que esto definitivamente es una página, ¿cierto? Con una línea por la mitad. Bien. Entonces hay que hacer esa corrección y pasar el libro a una diagramación a dos páginas. Listo, en InDesign. Bueno, de hecho siempre la portada se ve sola, porque es la primera página. En InDesign, si tú abres o creas un archivo nuevo, la primera página es sola. Listo.
texto es demasiado grande, demasiado. Esta página legal le falta definitivamente información. En la página legal no va el código de barras. Puede ir el ISBN, obviamente, pero no el código. El código de barras, entonces tienes que mirar libros, ¿listo? Para referenciarte. Creo que no existe ninguna necesidad. Aquí digamos que este cabezote definitivamente no es el mejor. Creo que no puede ser un azul pálido. Y aquí ya tener un montón de efectos allí 3D con biselados. Definitivamente ese no es un buen manejo. Aquí esta coma está corrida. Un texto que es muy grande, es gigante. Casi que completamente pegado al borde. No hay margen. Tampoco hay margen interna, que debe ser mucho mayor que la externa por el tema del lomo. Eso está gigantesco. Nunca, a ver esto cómo es que como igual no existe aquí 1314. Portada, esta sería en izquierda, derecha, izquierda. Se ve muy raro que el sumario esté en la página izquierda cuando debería estar en la página derecha, entonces ¿no? Y no izquierda y luego derecha en blanco. ¿Listo? Eso pues realmente nunca se maneja así. Aquí estos números deberían estar completamente alineados a la derecha. ¿Listo? Aquí estos puntos nunca concuerdan. El texto es muy grande. Ese rectángulo con ese contorno negro se ve muy superficial. Debería estar mejor sin contorno. Estás utilizando, esta sí es la dedicatoria, debería estar en página derecha, no izquierda. Reitero otra vez, tener en cuenta las páginas blancas. Allí hay una guía en la actividad sobre cómo son las páginas. El texto es gigantesco, muy desproporcionado. Se está utilizando justificación forzada, es decir que la última línea queda forzada aquí a que termine con la margen derecha y eso no debe pasar. Sí se debe justificar, pero hay dos tipos de justificado. Uno, justificar completo, que es este, el que no se debe utilizar, y otro que dice justificación izquierda, y es que la última línea termine de forma natural. Cuando se hace esto, se crean grandes espacios entre palabras y se ve muy simétrico porque se ve pues un texto completamente rectangular. Lo mismo, demasiado grande el texto, no está justificado, debería estar en la página derecha, hay muchas inconsistencias. De hecho, esos textos deberían estar con este mismo tamaño tipográfico, que sí es adecuado para un texto corrido. Estas primeras páginas están tenaces, están muy complicadas. ¿Listo? Esto no puede pasar. El lomo, entonces, ¿qué le pasa aquí a este texto? Aquí no se está respetando la margen en esta parte. Lo que te digo, esta margen interna debe ser mayor a esta.
visiblemente mayor. ¿Listo? Porque entonces ese texto se lo va a empezar a comer el lomo, una parte. Por ejemplo, desde la A se lo comería el lomo. ¿Listo? Debería el texto llegar máximo hasta ahí, ¿cierto? Hasta la A, por ejemplo. O hasta valor incluso. Yo le quitaría un poquito de interlineado. Creo que es mucho. Le quitaría un poquitico de interlineado y con eso se solucionaría el tema de dejar más espacio de margen. ¿Listo? Porque como al dejar más espacio todos los textos se van a alargar, pues déjale menos interlineado y solucionado el problema. O casi solucionado, ¿no? Nunca la paginación de la página izquierda debe quedar ahí por el tema del lomo. Además, ¿por qué la izquierda se pagina más abajo y la derecha más arriba? No se entiende por qué ese manejo. Aquí ya no hay la misma margen izquierda que había acá. Aquí en la derecha menos. Aquí ya menos margen interna de la que había acá. O sea, no se están haciendo márgenes ni tampoco se están respetando. Eso aplicado para todo el libro, creo que hay bastantes problemas. No entiendo por qué la inconsistencia en márgenes, tampoco en la paginación, tampoco con respecto al lomo. Creo que hay demasiado por corregir. Textos completamente lejos de las viñetas. Creo que hay que darle un giro bastante grande. Aquí dentro de esta forma hay espacio por la izquierda, por la derecha ya hay un poquito menos, por arriba y por abajo está bien, al menos por arriba, por abajo ya se acerca mucho al borde. En estos rectángulos no hay ningún manejo de espacio por la izquierda, por la derecha ni por arriba, escasamente por abajo. Son contornos muy pesados para esos rectángulos. Es más, sería mejor que no existiera contorno, solamente el amarillo de fondo. Los medianiles van bien, la línea de separación bien. Lo que no se entiende es por qué aquí hay un medianil y aquí hay otra medida completamente diferente. Aquí hay un tamaño de texto corrido y aquí hay otro diferente. O sea, hay muchas inconsistencias. Aquí ya viene un texto exuberantemente grande, con unas viñetas gigantescas, con unos espacios con respecto a la viñeta que siempre son distintos. Creo que hay bastante por corregir, Abel. Demasiadas inconsistencias. Julio César, estuve revisando tu libro y definitivamente pues no entiendo muchas cosas. En la portada, tenis, Julio César, una editorial gigantesca que va prácticamente al mismo tamaño del autor. No entiendo, mirando el libro acá, si estas son las dos páginas o esto es una sola 11, dos, no, es que está por una sola página. Las dos páginas se deberían estar viendo al mismo tiempo, no las dos páginas por separado, porque así no es como lo lee el lector. ¿Listo? Para eso en InDesign se trabaja con páginas opuestas y cuando se exporta también hay que revisar que exporte las dos páginas al tiempo. ¿Listo? Al comienzo, cuando tú configuras el documento de InDesign, hay una casilla de verificación que dice páginas opuestas. Se ven las dos páginas izquierda y derecha al tiempo, y cuando se exporta, pues también se deben ver al tiempo. En ese sentido, aquí supondría, esta es la portada, sí, en lo que te decía, ojo con el tema de la editorial, ¿cierto? Porque se ve demasiado grande y muy pegada al nombre. Además, digamos que esto va bien. Aquí hay algo raro, ¿cierto? Se ve esto. Aquí definitivamente, en lo que tiene que ver con esta parte, creo que el manejo tipográfico
es muy monótono. La misma tipografía para todo esto. Ojo con la ortografía, que no se está revisando. ¿Listo? Esto es demasiado grande. Debería tener menos tamaño. Fíjate que aquí lo estoy viendo al 100%, está muy grande. Listo, esta página de créditos. Y reitero, hay que revisar la ortografía. Autor se pierde, editora también. Todo con el mismo tamaño, todo con la misma tipografía. Esto no lo voy a revisar porque eso debería tener ya texto, no un simulado ahí. Estas páginas no se enumeran, ya lo habíamos dicho. En un encuentro sincrónico, esto puede estar bien. Las observaciones que vamos haciendo aplicadas a todo el libro, esto no lo reviso. Este D porque en mayúscula. Esto. Aquí entonces vemos yo supondría que esto es que como no se ven enfrentadas. Prefacio debe ir en derecha. Esta es izquierda, esta es derecha, esta es izquierda, esta es derecha. Entonces, si es derecha, digamos que aquí se está teniendo o se debería tener en cuenta el lomo, ¿cierto? O sea, una margen un poco mayor, porque no pueden ser iguales las dos márgenes. Aquí parece que esta es página derecha, es que no se entiende al fin. Si esta es derecha, esta es izquierda. Creo que la paginación no está ubicada en un buen lugar, allá encima de ese objeto. Y debería tener un poco más de espacio, más de margen el lomo. ¿Listo? Porque si no, el lomo llega como está por acá y que queda de margen. ¿Listo? Por acá llega el lomo y la margen quedaría casi anulada. Como tienes bastante espacio a la derecha, pues simplemente sería coger la caja. Hay buen manejo de tipografías. Creo que las viñetas son muy grandes. Siempre estás dejando una página en blanco después de que comienza el capítulo, lo cual pues no debería estar pasando. Si lo quieres eventualmente hacer, me parece que es un libro que se extendería demasiado en páginas. Podría ser elegante, pero se extiende demasiado y además te quitas una gran cantidad de trabajo de diseño y diagramación, ¿no? Entonces tu libro, que es de 30, por todas estas páginas blancas que no deberían estar apareciendo, aunque si es diseño, como te comento, podría ser válido, pero por cada una de esas páginas blancas después de cada capítulo necesitaría que alargaras tu libro, ¿cierto? En tantas páginas blancas estés utilizando. ¿Listo? Aquí entonces tenemos un manejo. Aquí hay un buen manejo interlineado. Aquí ya se ve muy apretado el texto. Incluso prácticamente se pega aquí a esto. No hay un manejo de espacio, de respiro. Y ya ahí termina el león, ni siquiera está completo. ¿Listo? Esas son las observaciones contigo. Entonces, esas son las observaciones en términos generales para todo el grupo. Quedo pendiente de sus entregas finales.